El caso de Aparicio Garay, conocido como el caníbal de Santa Fe, estremeció a la provincia y al país allá por 1936. La desaparición del niño Eusebio Lugones, su cautiverio en las islas y el horror final narrado por su verdugo con perturbadora serenidad dieron forma a una de las historias más oscuras de la crónica policial argentina. Esta es la historia de un crimen que convirtió al litoral en escenario del espanto y cuyo eco sigue resonando en la memoria popular entre rumores de desaparecidos, voces en la noche y ríos que no devuelven lo que tragan. En Crónicas de Pasiones, Muertes y Desamor presentamos El monstruo de las islas, crónica negra del espanto santafesino. Por aquellos días, el miedo no tenía nombre. Después, sí, se llamaba Aparicio Garay. Durante el tórrido verano de 1936, en un rincón húmedo y silvestre de Santa Fe, se desató uno de los episodios más oscuros y perturbadores de la crónica policial argentina. Fue un horror que no solo marcó a la comunidad rural del departamento Garay, sino que corrió como pólvora hasta los cafés de Buenos Aires y los comités parroquiales de los pueblos del litoral. Todo comenzó con una ausencia y terminó con una palabra que hasta entonces parecía ajena a la geografía criolla: canibalismo. El 18 de enero, el pequeño Eusebio Lugones, de apenas 11 años, desapareció del paraje conocido como la Vuelta del Dorado, acá, entre Santa Rosa y Cayastá, ahí nomás. Al día siguiente, su hermano, Juan Cruz, que tenía 20, entró con paso torpe y rostro desencajado a la comisaría de Cayastá. Su voz, quebrada por el temor y la desesperanza, pobre, apenas alcanzó para narrar lo que él ya intuía: Eusebio no estaba, y lo que era peor, no iba a volver. Las primeras hipótesis fueron benevolentes, si es que se puede usar esa palabra en estos contextos. Se creyó que el niño se había ahogado en el San Javier. Las lluvias torrenciales o las correntadas ahí traicioneras, la geografía pantanosa de toda esa porción del litoral daban como cierta lógica al accidente. Así que de inmediato se organizó una búsqueda con canoas, vaqueanos y comisiones policiales que se internaron en la espesura como quien entra en la garganta de una bestia. Pero no, nada. El río no devolvía ningún cuerpo ni tampoco señales. Pero los rumores comenzaron a colarse por ahí entre los juncales. Un vecino, Francisco Blanche, afirmó haber visto a Eusebio en la mañana de su desaparición, acompañado por un hombre extraño. No un vecino, ni un peón conocido, ni un pariente. Un forastero, con mirada perdida y unos perros flacos. El niño le cebaba mate. El hombre, en cambio, balbuceaba incoherencias. Blanche se alejó del lugar con un cosquilleo incómodo en la nuca. Aquel encuentro, tiempo después, se le revelaría como el último testimonio vivo del pequeño Eusebio. Con ese dato, la búsqueda cambió de signo. Ya no se rastreaba a un cuerpo, sino a un secuestrador, a un loco, a una figura espectral que se desplazaba por las islas con una canoa, una escopeta y en el silencio de los que no tienen nombre. La policía lo buscó entonces, durante semanas. Después, como suele pasar, el caso se enfrió. El río volvió a su cauce, la vida mal que bien siguió, pero el murmullo
persistía. Las madres ajustaban mejor las puertas al anochecer. Los niños ya no iban solos al río, y algunos aseguraban haber visto una figura flaca cruzar el Paraná de noche, con perros y cuchillos. Fue recién el 19 de mayo, 4 meses después, cuando el espanto encontró cuerpo. Ese día la policía llegó a la isla conocida como de Racine. Lo que encontraron allí no fue un ermitaño, fue un monstruo con forma de hombre, Aparicio Garay, también conocido como Nazario Palmas, Agustín Zamora o cualquiera de los otros 16 nombres que utilizaba, quién sabe, ¿no?, para esquivar al Estado, para esquivar a la historia o quizá para esquivarse a él mismo. Garay vivía en un rancho rústico rodeado de perros. Cuando los policías se acercaron, no lo apresaron de inmediato. Fingieron cordialidad, se hicieron pasar por visitantes y él, como suelen hacer los locos o los narcisistas, habló y habló mucho, tal vez demasiado. Entre mates les confesó que había matado a un niño, que lo había cocinado, que había enterrado sus tripas al costado del rancho, que su grasa estaba en una damajuana, que lo había convertido en herramientas, que lo había comido. La detención fue tan cuidadosa como necesaria. El hombre estaba armado y era inestable. Esperaron el momento justo, lo redujeron y ahí nomás se lo llevaron a Helvecia. Pero el horror recién empezaba. Las declaraciones de Garay fueron largas, confusas, delirantes, pero su relato tenía una línea clara. Había visto a Eusebio solo tomando mate, lo convenció de ir a pescar con él y después ya en la canoa el niño quiso volver y ahí él no lo dejó. Lo convirtió en su prisionero, en su víctima, en su rehén. Lo llevó hasta Paraguay y volvió. Todo mientras el niño intentaba escapar, se enfermaba, lloraba, imploraba. Garay decía haber sido enfermero. También decía que lo amaba, al niño. Que, escucha esto, que una entidad, una voz en la cabeza de él, que él decía llamarse el horario, le decía cuándo matar. Finalmente, cuando Eusebio quiso fugarse una vez más, bueno, Garay le disparó. Parece que el horario le dijo que lo dispare. Y después lo despedazó. La noticia estalló. Los diarios santafesinos dedicaron tapas enteras al caso. El Litoral, El Orden, La Capital, todos los medios retrataron el crimen con una mezcla de morbo, cautela y estupor. El término caníbal dejó de ser propiedad de los libros de aventuras para incrustarse en el habla popular. En Callastá y Helvecia, el caso se volvió una llaga abierta. Las maestras lloraban al nombrar a Eusebio en clase. Los vecinos exigían justicia en la plaza. La gente se acercaba al rancho de Garay, custodiado por la policía, como quien visita un santuario blasfemo. Querían ver, querían no creer, querían comprobar que ese horror era real. Garay no fue juzgado. No. Los peritos determinaron que estaba completamente insano, que era inimputable, que oía voces, que hablaba con figuras imaginarias, que carecía de todo código moral o religioso. Fue entonces internado en el Hospicio de las Mercedes, en Buenos Aires. Y allí, 2 años después, mató a otro interno con un rastrillo. ¿Por qué? Porque no lo dejaba dormir. Y además porque el horario se lo había ordenado. Después se perdió, como una sombra, como un susurro de los juncales, como una leyenda negra que nadie quiere nombrar, pero que todos recuerdan. El crimen de Eusebio Lugones dejó una huella.
no solo por su brutalidad, sino por lo que representó: el ingreso del horror puro en la vida cotidiana de un pueblo rural, una suerte de recordatorio bestial de que incluso en las tierras del mate y la siesta habitan el mal. Desde entonces, cada vez que un niño desaparecía en la costa, el nombre de Aparicio Garay volvió como un eco. La figura del caníbal con perros y escopetas se volvió un mito, un cuco real, un espectro. Incluso hoy, a 85 años de aquel crimen, su nombre sigue estremeciendo en los archivos judiciales, en los viejos diarios amarillentos, en los relatos de ancianos que lo vieron pasar por el río alguna tarde de enero. El caso de Eusebio Lugones no fue solamente un crimen aberrante, fue una herida colectiva, un espejo roto donde el país rural vio por primera vez el rostro del mal sin metáforas y entendió que el infierno también puede tener juncos, perros, escopetas y damas juanas.